Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola a todos y todas las degeneradas que están escuchando este episodio. Soy Camila Moreno y les cuento que nosotras generalmente tratamos de hacer nuestros episodios atemporales, pero esta vez no podemos hacerlo porque la ocasión es demasiado grande. Esta semana, la Corte Constitucional debe fallar a favor o en contra de despenalizar el aborto en Colombia. Ana, cuéntanos por qué este episodio es especial. Hola Cami, qué gusto escucharte en este nuevo episodio de Degeneradas y hola a todas y todos los que nos están escuchando, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Les cuento que tuvimos que grabar este episodio durante los debates de la Corte. Los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas presentaron ponencias que apuntan a la despenalización, pero aún es incierto qué pasará con el fallo. Por eso, en esta ocasión, varias mujeres activistas conversaron en Degeneradas para ayudarnos a analizar, a estudiar, a dilucidar un poco más la importancia de lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Empezamos con Marta Arroyo. Marta Arroyo es directora de Profamilia, es una de las mujeres más abanderadas de los derechos de las mujeres, de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y ella nos va a explicar cuáles son algunos de los problemas que trae tratar el aborto como un crimen. La criminalización y las barreras de acceso contribuyen a incentivar los abortos clandestinos e inseguros que ponen en un grave riesgo la vida de las mujeres que se ven obligadas a recurrir a estos procedimientos. Nuestras cifras en Profamilia, ponen en evidencia que en el 2020, a causa de la pandemia, se practicaron al menos 26.223 abortos inseguros en el país. La penalización del aborto limita las oportunidades educativas y laborales de las mujeres y restringe su movilidad social. El aborto libre y seguro aporta a que miles de mujeres puedan cumplir sus metas y proyectos de vida. En la actualidad en Colombia el aborto está parcialmente despenalizado. Hay 3 causales por las que las mujeres pueden solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como IVE por sus siglas. Primera, que exista un peligro para la vida o la salud de la gestante. 2, que el feto tenga malformaciones que sean incompatibles con la vida. Y 3, que el embarazo sea consecuencia de violación, incesto o inseminación artificial no consentidos. Cami, y es que de acuerdo con el informe Criminalización por delito de aborto en Colombia, a partir de 2006 aumentó la persecución y condenas por el delito de aborto. Y es que las cifras lo demuestran y son absolutamente contundentes. Mientras que en 2005 se presentaron 130 casos, en 2018 fueron 416. Las más afectadas, por supuesto, son las niñas, las menores de edad, y esto sí que pone de manifiesto uno de los principales problemas de tratar el aborto como un crimen. Las menores de edad representan una cuarta parte de todos los casos sancionados. Además, en el 56,7% de los casos que acaban en una condena, las denuncias fueron hechas por personal de la salud. Esto es gravísimo y es absolutamente reprochable porque esto significa que el personal de salud violó su secreto profesional. Por eso también invitamos a Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, para que nos explique un poco más qué es lo que pasa con este escenario. Sabemos que las mujeres que enfrentan más barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo son justamente las mujeres que están en contextos de mayor vulnerabilidad. Son en muchas ocasiones también las mujeres que terminan accediendo a abortos inseguros, abortos clandestinos, pero además, adicionalmente y a partir del informe de la criminalización por delito de aborto hecho por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y un conjunto de investigadores de la Universidad de los Andes, donde está la profesora Isabel Cristina, sabemos que este delito persigue, o recae con mayor fuerza sobre las niñas y las adolescentes. De hecho, 1 de cada 4 mujeres que son perseguidas por el delito de aborto son mujeres menores de edad. Y aunque no tenemos, cifras para entender, con mayor detalle la pertenencia, sociodemográfica o la ubicación de estas mujeres, sabemos que este delito está impactando en departamentos que también tienen, unos altos niveles de desigualdad y de brecha social. Y esto me permite, avanzar al segundo sentido, y es que avanzar hacia la despenalización total del aborto implica también un tema, o atañe también a un tema de construcción de la democracia, construcción y reconocimiento pleno de la ciudadanía
de las mujeres, porque este es un delito que de entrada, digamos, está sexuado, es el único delito del Código Penal que dice la mujer que causare, mientras todos los demás dicen la persona que hiciese, la persona que causare. Entonces esto nos pone a las mujeres de entrada en una condición, una posición, digamos, de desigualdad, que es un delito además que, como te decía, discrimina, y sin que las mujeres, justo en el momento en que las mujeres, digamos, podamos entrar en igualdad de condiciones a la democracia, podemos tener un ejercicio de la ciudadanía plena. Toda sociedad que reconozca la capacidad plena y la autonomía moral de las mujeres es, por supuesto, una sociedad de una democracia más justa. Y en un país, digamos, como Colombia, que actualmente está pasando, digamos, de un contexto transicional del conflicto a la paz, reconocer la autonomía de las mujeres es de especial importancia. El aborto consentido es una forma de llamar a la decisión consciente que toma una mujer de abortar. ¿Cómo sabemos que el aborto consentido es perseguido en Colombia? Pues imaginemos que tenemos un universo de delitos en los que cogemos los casos en los que las principales víctimas son las mujeres y los sumamos con el aborto consentido y no consentido. Ahí, el 1.14% de condenas son para los delitos de violencia intrafamiliar y el 3.38% para el acceso carnal violento. En contraste, solo para que se hagan una idea, el 7.6% de las condenas de dicho universo van para los abortos consentidos. Ojo, 1.14% de condenas son para delitos de violencia intrafamiliar, 3.38% para acceso carnal violento y 7.6% para los abortos consentidos. Es decir, nos condenan más por abortar que a nuestros victimarios por abusar de nosotras física, mental y sexualmente. Para hablar sobre el tema nos comunicamos con Catalina Ruiz Navarro. Ella es periodista, activista, cofundadora de Revista Volcánicas y una de las fundadoras del colectivo feminista Viejas Verdes. Y le preguntamos qué opina al respecto. Bueno, lo primero es que yo espero un fallo favorable como todas las feministas en el país. Esto es el paso que tenemos que dar para lograr una real implementación del derecho a decidir en Colombia. Colombia tiene uno de los marcos más favorables de toda la región y sin embargo, niñas, mujeres racializadas, mujeres rurales están siendo criminalizadas por acceder a algo que es un derecho porque seguimos teniendo este delito en el Código Penal, que es algo que se ha usado para confundir y para obstaculizar el acceso de las mujeres a una interrupción libre y voluntaria del embarazo. Pero es un paso muy importante para que se deje de utilizar el derecho penal para castigar, perseguir y controlar los cuerpos de las mujeres. Cami, es que hay que decir que es bastante confuso que un derecho sea a la vez un delito. No solo porque el derecho a abortar engloba un grupo grande de otros derechos que las mujeres tenemos por el hecho de ser ciudadanas colombianas, sino porque son terceros quienes deciden si el aborto es derecho o delito cuando uno lo exige. Como nos están escuchando, esto suena como si yo les estuviera hablando de hace millones de años, y es que sí, el Estado, el patriarcado y la sociedad sigue decidiendo sobre los cuerpos de las mujeres. Los autores del informe Criminalización por el delito de aborto en Colombia encontraron que el sistema de información de la Fiscalía General comprobó que, y aquí quiero abrir comillas, el 29,11% de las mujeres indiciadas por aborto han sido vinculadas en calidad de víctimas de algún delito, y el 42% de ellas tenían un historial previo de victimización, entre los que se encuentran violencia intrafamiliar, lesiones personales y delitos sexuales. Esto es muy grave porque, una vez más, la justicia, el sistema de salud le falla a las mujeres y le falla revictimizándolas y le falla una vez más decidiendo sobre su cuerpo y decidiendo sobre su autonomía y de hecho impidiéndola. Por eso también hablamos con Carolina Cintura, ella es integrante de las 7 Polas, además es una aliada de Generadas, y ella nos trató de desenredar un poco este embrollo legal para que todos y todas podamos entender un poco más qué es lo que significan estas cifras tan impactantes y además tan desgarradoras. La tipificación del aborto como delito es un absurdo jurídico por varias razones. Por un lado, se opone a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos como son el derecho a la autonomía y a la ciudadanía plena de las mujeres, el derecho al acceso a la salud, a la garantía de su libertad, a poder decidir sobre su cuerpo, su vida y su destino. Pero además porque es un delito que solo se le puede endilgar a las personas con capacidad de gestar
y por lo tanto se opone al derecho a la igualdad. Y por último, porque el aborto en Colombia se reconoce como un derecho en 3 causales, y es una incongruencia que se le contemple como un derecho en unos casos y como un delito en otros casos, lo que ha degenerado en que son muchos los actores que tienen el derecho a decidir sobre el cuerpo y el destino de las mujeres que quieren practicarse un aborto o efectivamente ya lo han hecho. Pone en manos de policías, de jueces, del Estado, de terceros, el destino, la vida y el cuerpo de las mujeres, porque son ellos los que, y está demostrado a partir de prejuicios y creencias personales, determinan si el aborto, en el caso particular de cada mujer que se lo quiere practicar o se lo ha practicado ya, es un derecho o un delito. Y por supuesto esto da lugar a unas desigualdades enormes en términos de clase, de raza, del lugar en el que están ubicadas las mujeres en el territorio, y todo esto, por supuesto, es algo que es indefendible en un Estado de derecho como es Colombia. El tema es que la criminalización y persecución del aborto no protege a las mujeres y nos deja en una peor situación de vulnerabilidad. Según Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, el 90% de los abortos que se realizan en el país son clandestinos. Muchas veces los argumentos en contra del aborto son religiosos. Hablan del pecado, de la culpa de ir en contra de la ley de Dios, que eso no lo haría la Virgen, que tenemos que mantenernos castas, puras, bellas, etc. No lo decimos nosotras como degeneradas, sino que hablamos con Aura Carolina Coazapud. Ella es asesora jurídica y de incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir. Es decir, Aura sabe que es católica, sabe que es creyente, sabe que es feminista y que ninguna de las 3 cosas es excluyente entre sí. Aura nos explicó que incluso entre las personas religiosas hay fake news o noticias falsas sobre el aborto. Es indudable que la religión, especialmente la religión católica y la Iglesia Católica como institución, han sido una voz fuerte en el debate del aborto en Colombia, pero una voz fuerte que ha condenado a las mujeres, una voz que utilizando la desinformación le ha dicho a las mujeres que abortar es un pecado. Y desde la teología y desde las diversas fuentes de la religión católica, además de la Biblia, le decimos a las mujeres que ni Dios ni la Iglesia condena a las mujeres por abortar. La Biblia no habla del aborto desde una perspectiva moral. Es más, ni siquiera menciona el aborto, sino en 1 o 2 ocasiones en la Biblia, pero no lo ve como una pena, como un pecado, no lo utiliza desde una perspectiva moral. Ha sido una interpretación que ha hecho la Iglesia, que ha dado una información a las mujeres, además teniendo en cuenta que las mujeres son el mayor número de feligreses en la Iglesia Católica. En Colombia, el 80% de las personas se adscriben a la Iglesia Católica, a la religión católica como religión propia. Y muchas de ellas, la mayoría, son mujeres. Y la Iglesia ha utilizado este discurso de la desinformación para decirles que el aborto es algo malo, para acrecentar el sentimiento de culpa. La culpa es lo que le impide a las mujeres tomar decisiones en libertad. Lo que le estamos diciendo a la Corte es que esta discusión no va desde este argumento. La discusión va desde los derechos de las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones en libertad de conciencia, sin que estos pensamientos, estos estigmas influenciados por la religión nos impidan ejercer un derecho que ya lo ha reconocido la Corte desde el 2006, como es el derecho al aborto. Entonces, las mujeres tenemos que ejercer nuestra ciudadanía plena, tenemos que ejercer esta condición de sujetas de derechos y actuar conforme a nuestra conciencia, porque eso también lo defiende la Constitución política. Nosotras tenemos derecho a nuestra libertad de conciencia y a ejercerla en libertad, sin ser criminalizadas, sin ser perseguidas, sin ser estigmatizadas. Y eso es lo que le pedimos hoy a la Corte. La discusión del aborto, además de ser una discusión jurídica, por supuesto, puesta en términos de lo que hoy existe, que es el delito de aborto, o de la discusión que se da en la Corte, también es una discusión social. Y como te decía, una de las barreras más grandes para que las mujeres podamos ejercer derechos como el aborto es esta sanción social, esta criminalización social. El trabajo aquí es hablar desde la despenalización social de las conciencias. Las mujeres tenemos que
salir de ese estigma, tenemos que desculpabilizar nuestras conciencias. No estamos cometiendo ningún pecado, no estamos cometiendo ninguna culpa. Las mujeres estamos tomando decisiones en favor de nuestros propios proyectos de vida. Estamos tomando decisiones sobre nuestra vida, dentro de nuestras conciencias. Nadie más que nosotras sabemos lo que necesitamos para nuestras vidas, y ejercer un derecho es también ejercer una opción de vida. Por eso es necesario que, más allá del fallo de la Corte, las personas que hacen parte del sistema de salud y del sistema judicial sean capacitadas en el tema, en que se trata más de los derechos que hay en juego que en la moral que nos han impuesto y con la que hemos crecido. Y aquí yo voy a decir un dicho muy popular, y es que una vez más casi que nos meten la iglesia dentro de los ovarios y la moral dentro de los ovarios, y pues esto es absolutamente condenable y reprochable. En Colombia sabemos que hay muchos derechos que se quedan en el papel y que de poco y nada sirven si los funcionarios involucrados en el proceso de implementarlos no conocen su importancia ni el impacto positivo que esto tiene en las personas. En Degeneradas llamamos también a la abogada Diana Rodríguez Uribe, que es experta en temas de género, justicia, seguridad y derechos humanos. Ella nos va a explicar aquí un poco qué debería pasar si la Corte Constitucional despenaliza el aborto, es decir, el siguiente paso. Un fallo favorable también implicaría mucha capacitación a operadores judiciales, a funcionarios y funcionarias del sector salud, al sector educación, y un seguimiento a que realmente lo que la Corte Constitucional establezca se cumpla en el día a día y en los casos individuales. Yo creo que cuando uno acompaña y uno ha vivido las situaciones tan duras a las que se tienen que enfrentar las mujeres que deciden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por tantas condiciones y por tantas razones, uno entiende por qué el clamor a que no solamente se despenalice, sino que se regule. Son calvarios realmente que tienen que vivir las mujeres para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Se exponen ellas, exponen sus vidas, son señaladas. Es un tema psicológico muy, muy fuerte, que creo que muchas personas no son conscientes y que hay que tener en cuenta. Y entre todas estas personas, los profesionales de la salud son los primeros que deberían respetar la autonomía de las pacientes y proteger el derecho de las mujeres a acceder al aborto sin poner obstáculos ni maltratarlas por querer acceder a este derecho. Claro, si hay objeción de conciencia, esta se puede ejercer, o sea, ni más faltaba, pero hay una forma de ejercerla, sin imponer barreras a las mujeres y garantizando el servicio, o en otras palabras, remitiendo a la mujer que pide la interrupción voluntaria del embarazo a otro especialista. Para entender mejor este tema, hablamos con la doctora Laura Gil Urbano. Ella es cofundadora del Grupo Médico, hace parte de Causa Justa, es ginecobstetra, promueve los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y además presta servicios de aborto. Ella es quien nos ayudó a entender cuál es el papel que debe jugar el sistema de salud en que precisamente se cumpla este derecho al aborto de las mujeres. Los prestadores de servicios de salud son unos actores de suprema importancia en garantizar el acceso al aborto seguro. ¿Por qué? Porque son los que están encargados de dar información sobre que existe este derecho y además cuando reciben las solicitudes de canalizarlas o de brindar el servicio de manera adecuada y de acuerdo con la ley. Y esto es verdad incluso en este momento y desde hace 15 años, desde la sentencia C355. Entonces, ¿cómo podrían destrabar ellos este acceso al aborto? Yo diría que es muy sencilla la respuesta y es apegándose tanto a la ley que existe actualmente como es la sentencia C355, como a los protocolos que existen también por el Ministerio de Salud para la prestación de servicios de aborto seguro y también la regulación como la Resolución 3280, que describe todas las rutas de atención perinatal, incluida la interrupción voluntaria del embarazo. Si nosotros como profesionales de la salud nos apegáramos a la interpretación que ha recomendado la Corte Constitucional o que más bien ha mandado la Corte Constitucional y nos apegáramos a los protocolos que existen de atención del Ministerio de Salud, el acceso al aborto seguro se destrabaría, pero fundamentalmente si nos deshiciéramos de las posiciones personales a la hora de tomar decisiones terapéuticas frente a nuestros pacientes, también se destrabaría mucho el proceso.
No quiere decir que los médicos no podamos tener posiciones personales, por supuesto, y la idea no es cambiar esas posiciones personales. La idea es que esas posiciones personales se mantengan aisladas del deber ético de brindar el mejor manejo posible, el mejor tratamiento posible a las pacientes y de respetar su autonomía. Y estos son dos principios claves de la bioética. ¿Qué pasaría si hay una decisión positiva, es decir, si se decriminaliza totalmente el aborto? Pues el sistema de salud ya no podría imponer barreras y cómo podrían aportar los trabajadores de la salud o las personas que prestan los servicios, acatando la ley, brindando acceso oportuno y de calidad, porque muchas veces vemos que sí se brinda el acceso, pero se demora semanas o las pacientes se sienten maltratadas en el proceso. Entonces, uno de nuestros deberes éticos es obviamente acatar la ley y lo que venga, pero también implementar todos los servicios de manera adecuada y de manera respetuosa con las mujeres y brindar los servicios desde el primer nivel de atención. Muchas veces pensamos que esto tiene que hacerlo un especialista o el cuarto, el tercer nivel de atención, mandamos una cantidad de remisiones y valoraciones a especialistas cuando realmente esto no es necesario. Si consultamos las guías del Ministerio y de la Organización Mundial de la Salud, la gran mayoría de los abortos, que son los que suceden antes de las 10 semanas, se pueden brindar en el primer nivel de atención y no requieren de una cantidad de medicalización y de valoraciones adicionales. Y ahora, para resumir, la despenalización del aborto ayudaría a eliminar la confusión de que un derecho sea a la vez un crimen y protegería a todas las mujeres que buscan un aborto clandestino porque el sistema de salud les falla. Además, sería un paso histórico para reivindicar los derechos de las mujeres en Colombia. Es una deuda que tenemos pendiente con las niñas, con las jóvenes, con las mujeres grandes. Es una deuda que el Estado tiene pendiente con nosotras. Además, necesitamos que este derecho esté acompañado de la despenalización social del tema y de quitarle el juicio moral. Las mujeres que deciden abortar ni son pecadoras, ni son asesinas, ni monstruos, ni engendros, ni encarnaciones del mal. Cada una de ellas tiene sus propias razones para tomar las decisiones que toma sobre su propio cuerpo. Para despedirnos, les cuento que la despenalización del aborto es un tema tan grande que abarcaría varios episodios de Degeneradas, incluso temporadas enteras. Y nos disculpamos si creen que dejamos algunas cosas por fuera. También les pido que si creen que debemos hablar algo más y quieren escuchar algo más, nos escriban. Pero de todos modos, desde Degeneradas esperamos y deseamos y le decimos a la Corte que vote sí. Esperamos que la Corte falle a favor de las ponencias de los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas y deje de ver el derecho al aborto como un crimen, porque sí, el aborto es un derecho. Muchas gracias a todos y todas nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio. Recuerden que pueden encontrar este y todos los demás, que son debates con enfoque de género, en Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com. Soy Ana María Montoya y nos escuchamos en el próximo episodio.